salmuera utilizando el método de Volhat de volumetría de precipitación. Se trató una alícuota de 15 ml de solución con 40 ml de solución estándar 0.200 molar de nitrato de plata. Antes de continuar, vamos a reflexionar por un momento qué nos ha dicho el problema. Nuestro analito es el cloruro de sodio. Acá lo tenemos, es el cloruro de sodio. Nuestra muestra es la solución de salmuera y lo que convendría investigar cuando nos dan algún tipo de muestra es cuál es su composición estándar o esperada. La solución de salmuera se utiliza para conservar carnes como por ejemplo, como la carne de pescado o también los jamones, por ejemplo. Los jamones curados también son con una solución de salmuera. La función de la sal en esta concentración es prácticamente deshidratar a las células que estén vivas e inhibir a cualquier crecimiento bacteriano por precisamente deshidratación. Hay un fenómeno aquí de ósmosis y tonicidad celular que hace que se inhiba el crecimiento microbiano y también pues que la carne, pues las células del músculo también ya no estén funcionando y así poder conservar la carne. El método que se utilizó es el de Volhard, que entonces ya sabemos que se viene una retrotitulación y el tiocianato como indicador en alguna parte del experimento. Una retrotitulación implica que se agrega el exceso de un valorante en alguna fase del experimento. Luego nos dicen que se tomaron 15, antes de continuar, el tema de la matriz de la muestra. La matriz de nuestra muestra es la solución de salmuera sin el cloruro de sodio, que uno esperaría que fuera únicamente agua, pero algunas veces se les agregan nitritos, nitratos, fosfatos y otros iones que contribuyan al proceso de curado de la carne. Entonces, pues la matriz sería todo lo que contenga la solución de salmuera sin el cloruro de sodio, que es nuestro analito. Y la cuantificación va a ser de solamente cloruro. El experimento, digamos, solo cuantifica al ion cloruro y ya nosotros con nuestros cálculos y conocimiento químico lo extrapolamos a cuantificar cloruro de sodio. Y luego nuestra solución valorante que vamos a agregar en exceso, a estas que le pusimos solución valorante A porque es la primera que se agrega, va a ser la de nitrato de plata, cuya concentración es conocida. Recordemos que el nitrato de plata puede ser utilizado como estándar primario, pues si lo secamos previamente en el horno y para poder pesar exactamente la masa que nosotros deseamos. Es un estándar primario. Entonces, pues bueno, esta es una solución de un estándar primario. Entonces se agregaron 40 mililitros de la solución estándar de nitrato de plata. Y bueno, el experimento continuó. Se le agregaron 5 mililitros de nitrobenceno como agente enmascarante del cloruro de plata precipitado. Y se procedió a titular el exceso de nitrato de plata con una solución estándar de tiocianato y nos dan el volumen necesario para lograr titular el exceso. Así que vamos a organizar esta información. En el diagrama acá abajo tenemos un beaker de este grisito, nos podemos así como imaginar que es un beaker, más bien dicho, y agregamos 15 mililitros, esa es la alícuota, que tomamos un volumen determinado de la solución problema inicial, en este caso la solución de salmuera, y tomamos 15 mililitros.
Podríamos inclusive decir 15.00 para ir con el problema, o sea que se midieron con bureta mililitros de solución de salmuera. En esa solución de salmuera nosotros sabemos que tenemos cloruro de sodio en alguna concentración, y como es una solución va a estar disuelto como el ion sodio y el ion cloruro, el cual es el que vamos a cuantificar vía precipitación. Bueno, el siguiente paso, entonces tomamos nuestra alícuota y la transferimos pues al Erlenmeyer en este caso. En el experimento es Erlenmeyer, acá tenemos representado en Beaker. ¿Y qué hacemos? Le vamos a agregar 40 mililitros a esta cosa. Vamos a ver, 40 mililitros de qué? 40 mililitros de nitrato de plata de concentración conocida. Y eso quiere decir que si sé cuánto volumen agregué y de qué concentración estoy hablando, yo podría saber los moles totales de nitrato de plata que tengo, y eso ya sé yo que también van a ser los moles totales de el ion plata, que va a reaccionar con lo que sea nuestra cantidad de cloruro. Cabe mencionar que uno dice, bueno, no sé cuánto es, pero tengo una idea de cuánto debería ser, que es 5%. Entonces, esto es un control de calidad donde yo ya tengo una idea de cuánto voy a encontrar y quiero saber, pues, si es ese número o es algo diferente en mi producto. Entonces lo combino y acá entonces voy a tener un exceso y pues digamos que esta solución la divido en la mitad, la mitad que va a producir el cloruro de sodio, y bueno, no la mitad, no sabemos cuánto, ¿verdad? Porque de eso se trata el problema, y otra parte que va a ser titulada con nuestro tiocianato. A ver, vamos a recapitular estos diagramas. Permítanme un segundo. Al agregar yo un exceso de nitrato de plata, una parte se va a volver cloruro de plata porque reacciona con el cloruro que había en mi muestra, y luego voy a tener un exceso. Ese exceso lo voy a determinar por titulación, pues con una solución valorante B que podamos agregar acá en nuestro listado. Solución valorante B va a ser el tiocianato, que nos dicen el 0.1 molar de tiocianato de potasio. Esa es nuestra solución valorante B. Así que lo que nosotros sabemos cuánto hay en total, y esta partecita que está en exceso la vamos a cuantificar por una titulación. Adicional, el problema menciona al nitrobenceno. El tema del nitrobenceno resulta en que, debido a que tenemos un equilibrio que se origina de la precipitación esta del cloruro de plata, si yo le agrego más agua a esta solución, empiezo a desarmar el equilibrio y a establecer otras concentraciones. Para eso, entonces, nosotros venimos y creamos una capita entre lo que está precipitado y lo que queda libre, que acá lo estoy resaltando como AgSCN. Sin embargo, inicialmente pues queda, digamos, cuando hago la adición me queda AgCl y Ag libre.
Luego este AG libre lo precipito como AGSCN. Sin embargo, ya ahorita veremos el tema de cómo es que detectamos esta reacción, esta segunda reacción. Bueno, o sea, vamos a ver un precipitado. El asunto es que tiene que ser de una forma cuantitativa. ¿Cómo sabe uno que ya no precipita de verdad, nada? En ambos casos necesita un buen indicador. Y de eso se trata el método Volhard. Entonces la función del nitrobenceno, regresando a este tema, es crear una capa que, como que encapsule, digamos, o en este caso enmascare, es el término correcto o más adecuado, al cloruro de sodio, a manera que ya no se esté disociando, se quede ahí quieto. Y entonces ya no hayan cambios en la concentración de plata. Oye, entonces vamos a continuar. Nosotros tenemos acá una gráfica de la titulación, ¿verdad?, de cloruro con nitrato de plata. Antes de ver la gráfica en sí, que pues es muy parecida a las de ácido base sigmoidea, vamos a ver las reacciones que ocurren en este proceso de Volhard. Pues la primera es una reacción que hemos venido viendo también en volumetría de precipitación, en donde tenemos al ion Ag más o plata más, al ion plata, que va a reaccionar con el ion cloruro para formar cloruro de plata. Pero hay algo importante en este caso, y es que agregamos un significativo exceso de plata más. ¿Cuánto es un significativo exceso? Pues es algo que pueda cuantificar. Como aquí todos tenemos una idea de más o menos cuánto va a haber y todo, se diseñan los experimentos para que sea un 10% adicional de la concentración esperada al menos. Bueno, lo que sí es que no podemos tener la certeza de cuánto más agregamos. De eso se trata el experimento, de determinar este AG es el que estaba en exceso, el que quedó sobrando, digamos, en esta segunda reacción, en donde lo hacemos reaccionar, valga la redundancia, con tiocianato y forma este precipitado. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Resulta que si nosotros pues lo analizamos dos veces, bueno, pues sí miro el precipitado, pero así cuantitativamente está un poco complicado. Igual ocurre con el tiocianato, tanto con el cloruro de plata como con el tiocianato, pues bueno, a simple vista es un poco complicado verlo. Vamos a agregar solo aquí que tenemos la adición del nitrobenceno para enmascarar al AgSL sólido, al cloruro pues bueno, de plata sólida. Entonces, en nuestro sistema de esta reacción de titulación, Volhard lo que hizo es que agregó este ion hierro 3. Resulta que el hierro 3, al formar un complejo acuoso con el tiocianato, da una coloración rojo intenso. Y aquí le vamos a poner color. Implicaciones del tema. Resulta que para que este sistema se forme, tiene que haber tiocianato libre. Entonces, el sistema funciona en que va a haber tiocianato libre hasta que se consuma todo el ion plata, pues en este caso en exceso. La afinidad del tiocianato y la plata para formar este precipitado es mucho mayor que para formar este complejo. Entonces, primero la plata, el tiocianato se va a ir con la plata antes de irse con el hierro. El tiocianato se va a ir con el hierro si y solo si ya no hay plata presente. De esa forma, con un pequeño exceso,
nosotros podemos, de tiocianato, podemos detectar cuándo es que ya se acabó la plata que estaba libre. Existe entonces el error por titulación. Resulta que es importante que el color sea el ladrillo pálido, porque si no, mientras más intenso el color ladrillo, más grande el error por titulación. Entonces, pues, en realidad es un error pequeño, en otras diapositivas está calculado para que lo revisemos. Sin embargo, vamos a mencionarlo rápidamente. El error por KSCN es anda entre pues 0.05 mililitros, que cabe dentro de la incertidumbre de la bureta. Sin embargo, si usted se pasa de ese ladrillo pálido, el error sí puede ser mucho más significativo que esa incertidumbre. Por eso es importante adjuntar una foto de su titulación para poder indicar si sí o si no, ¿verdad? Iba a tener más de ese error. Hay formas de calcularlo, hay equipos que le permiten a uno poder, digamos, determinar hasta dónde está el color del hierro. Pero eso es tema para otro día. Vamos a regresar entonces y decimos, entonces, vamos a organizar la información que tenemos. Acá tenemos, permítanme un segundo, vamos a mover esto por un momentito aquí al lado y vamos a hablar de nuestra gráfica. Vamos a quitar este también. Resulta que nosotros tenemos, digamos, si solo vemos la gráfica sigmoidea, acá al inicio, en el punto primero, tenemos los 100, el 100% de nuestros iones está libre. De nuestros iones. Cuando llegamos al punto de equivalencia, nuestros iones cloruro se han precipitado el 100% como el ion como el precipitado cloruro de plata. Existe una mínima cantidad de cloruro redisuelto en el punto final y también que está asociado al tema del KPS y al efecto del ion común. Este tema este cálculo se puede realizar, está en la última diapositiva, en donde se toma en cuenta el efecto del ion común, es esta parte de acá, en donde llegamos a la conclusión que en realidad la cantidad de este cloruro redisuelto es realmente baja y pues es insignificante en comparación a otros errores. Y también se compara cuando no hay efecto del ion común, es decir, que no hay un exceso de ion plata, y ahí sí es un poco más significativo el error. Ok, entonces a eso se refiere esta parte, está en la última diapositiva del documento. Y regresando entonces al análisis de nuestra curva, en este punto de equivalencia que está, solo para que lo miremos claramente, está en acá, ocurre que el 100% de nuestra ion cloruro va a estar como cloruro de plata, y ese es el volumen asociado al punto de equivalencia. Sin embargo, debido al fenómeno de precipitación, que es mejor tener un exceso y bueno, una serie de factores, seguimos agregando y agregando ion de plata hasta llegar a tener un exceso de plata, que es esta parte hasta arriba. Ahora, es interesante resaltar que digamos en el eje Y lo que tenemos es lo que se conoce como PCl, que es PCl menos P de cloruro
la función P es el menor logaritmo de la concentración de algo en molaridad. pH es cuando es el ion hidróneo, PCl es cuando es el ion cloruro. Y así, digamos, si se preguntaban de dónde salían los valores estos, pues es la función PCl. Pues puede ser realmente P ioduro, P bromuro, pero principalmente se cuantifican los cloruros. Y en el eje X, pues tenemos el tema del nitrato de plata, que es el valorante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros venimos y agregamos una cantidad que con nosotros en exceso, no sabemos cuánto. Y por eso es que están estos sujetos ahí con los ojos vendados, porque la verdad es que no sabemos cuánto es que tenemos en exceso. Ni siquiera sabemos, o sea, hay un momento en que usted ya ni siquiera puede ver el exceso porque ya no precipita, entonces no se ve. ¿Cómo es que hacemos esto entonces? Venimos nosotros y vamos a cuantificar ese exceso, vamos a ponerlo, digamos que el exceso llegue hasta acá. Entonces, nosotros decimos, ¿saben qué? Yo voy a agregar, voy a titular a manera que regresemos a nuestro punto de partida. Todo el exceso de plata, o sea, esta parte morada, va a convertirse ahora a tiocianato de plata. Y bueno, siempre el tema del cloruro que pueda quedar libre, pero que también hemos determinado es un error que no nos va a afectar significativamente nuestros resultados. Y resulta que el punto final en realidad está ligeramente, no es mucho más allá, casi se traslapan. Ya vimos allí que pues, se traslapan prácticamente el valor es el mismo, en donde hay un poquitín de tiocianato que queda libre y forma el complejo rojo ladrillo. Entonces el rojo ladrillo es interesante porque se forma porque ya toda la plata fue consumida. Una parte de la plata la consumimos con nuestro cloruro inicial y el exceso con el tiocianato del cual yo sé su concentración. Entonces, en el problema resulta que nosotros de esta forma tenemos el total de moles de nitrato de plata que pues ya se puede calcular y ahora ya tenemos el tema del nitrato, del tiocianato de plata ya cuantificando el exceso. Si yo logro tener estos moles, entonces puedo decir, bueno, cuántos moles de plata fueron consumidos por el cloruro de la muestra. Así que eso vamos a hacer. Vamos a calcular estos tres valores. Primero vamos a trabajar los moles de plata en exceso que vienen de la titulación en donde nos dan el volumen que se utilizó. ¿El volumen de qué? De tiocianato. ¿A qué concentración el tiocianato? 0.1. Entonces acá lo que tenemos son los 4.60 mililitros de la solución de tiocianato. Esta es la concentración de KSSN, tiocianato. Luego tenemos la relación molar o estequiométrica para llegar relación estequiométrica. Para llegar entonces a los moles de plata en exceso. Entonces estos son los ml utilizados en titulación, por si nos preguntábamos allí. Ok, y así llegamos entonces también a los moles de plata. Vamos a revisar mililitros de la solución de KSCN, se cancelan con los mililitros de la solución de KSCN.
Luego, mol de tiocianato de potasio con mol de tiocianato de potasio. Este paso es importante realizarlo para asegurar que no se cometió un error. En realidad, en general, en los procesos de vida, pues se pueden cometer errores, pero lo importante es tener sistemas para detectar si se cometió o no un error. Y para eso sirve esto de verificar que se cancelen las unidades. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces ese AGCSN de en exceso. Veamos los moles totales, que ese es un cálculo mucho más accesible, en donde los 40 ml de la solución de nitrato de plata, pues vemos cuántos moles de pues plata hay en esto. Y cancelamos unidades. Mililitros de la solución de nitrato de plata con mililitros de la solución de nitrato de plata. Arriba están los moles, pues esta es la concentración, ¿verdad?, de nitrato de plata. Y eso nos deja estos moles totales acá. Muy bien. Nos queda entonces determinar cuántos moles de plata fueron consumidos por el cloruro de la muestra, y entonces decimos que los moles totales les vamos a restar los moles en exceso, que son estos valores, los moles totales, menos los moles en exceso, y nos da este valor. Muy bien, ahora, estos fueron consumidos por la muestra. Adicional, podemos decir que, por lo tanto, estaban presentes en la alícuota de 15 ml. En este caso no hay dilución ni nada, así que directo agarramos la alícuota y vámonos a titular. Sin embargo, veamos, la pregunta nos pide calcular la concentración de cloruro de sodio en la solución, pues, que analizamos en unidades de peso-volumen. De esta forma, entonces, vamos a tener que llegar de alguna manera de estos moles de plata presentes en 15 mililitros de solución o de muestra, más vamos a poner, a porcentaje peso-volumen. Entonces acá pues he tomado el dato calculado que tenemos y vamos a recapacitar, digamos, o retomar la reacción que da origen al consumo de la plata, cuya relación es 1 a 1, y también a las unidades de concentración que pues nos está pidiendo el problema. El porcentaje peso-volumen es gramos del soluto en 100 mililitros de solución. Lo podemos poner en forma de fracción. Decimos, pues bueno, en este caso serían X, ¿verdad? Porque no sabemos, gramos de soluto en 100 ml de solución. Entonces nuestra pregunta se vuelve, ¿cuál es el porcentaje de cloruro de sodio en la muestra? Y lo queremos en la forma de peso-volumen. Nosotros tenemos aquí estos moles. Voy a tomar acá con la observación que hicimos previamente. Tenemos los moles en 15 ml de la muestra y eso nos lleva a, estos son los moles de la muestra. Debido a que yo tengo moles de plata y me está pidiendo moles de cloruro de sodio,
tenemos que pasar de esos moles de plata a moles de cloruro de sodio. Entonces, pues eso hacemos. Acá la relación es 1 a 1. Tenemos moles de cloruro de plata arriba y moles de cloruro de plata abajo. Y por un mol de cloruro de plata tenemos un mol por un mol de plata tenemos consumido un mol de cloruro de cloruro, y cada mol de cloruro me rinde un mol de NaCl. También podría agregar lo de cloruro de plata, pues la relación es 1 a 1. Sería por completitud cuestión de colocarlo y continuar entonces convirtiendo estos moles de NaCl, de cloruro de sodio, a gramos de cloruro de sodio. Luego, fíjense que aquí es interesante porque tenemos 100 mililitros de solución, o sea, nuestra concentración es peso-volumen. Así que acá dejamos 15 mililitros de solución tal cual, no vamos a convertirlo a litros como en otros problemas, porque mis unidades me piden mililitros. Mi pregunta esa es lo que me pide. Y luego el 100% para lograrlo pasar a 100 mililitros de solución. Y así, al llegar a esto, tenemos entonces 2.88% de cloruro de sodio en la muestra. Podemos decir, antes de pasar al análisis de que nos pide después la pregunta, que tenemos 2.88 gramos de NaCl en 100 mililitros de solución de salmuera. Esa sería la implicación cuando nos dicen 2.88% de NaCl en la solución de salmuera. O en solución de salmuera. Ahora, el último punto que nos pide la pregunta, vamos a regresar acá, dice, bueno, ya logramos calcular la concentración que era la parte más fuerte del problema, y luego ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es esta de acá, en donde nos pregunta a nuestro criterio y comparando, ¿verdad?, los valores que obtuvimos con este valor de la solubilidad del cloruro de sodio, clasificar la solución como insaturada, saturada o sobresaturada. Y nos dan el valor de la solubilidad. Así que reflexionemos por un momento qué quiere decir la solubilidad. Acá ya tengo resaltada la respuesta, pero de todas maneras comento. Cuando me dan la solubilidad, me dicen cuál es la concentración de saturación del sistema, implicando que si yo agrego un poquito más, o sea, agrego en vez de 359 tengo 359.1, voy a empezar a generar precipitados, porque son condiciones de sobresaturación. Ahora, si yo tengo menos que este valor, que sería esta parte de arriba, voy a tener condiciones de insaturación, porque no he llegado, pues, valga la redundancia, al valor límite de saturación. Eso quiere decir, cuando nos dan un número de solubilidad, esa es la interpretación. Entonces nosotros tenemos algo importante, es que estas unidades es gramos por litro. Eso es importante ver qué unidades nos piden, y nosotros tenemos porcentaje, que en dado caso, en el mejor de los casos, son gramos por 100 mililitros.
ya sea que pase las unidades de solubilidad a porcentaje o viceversa, que es lo que vamos a hacer, pero tienen que estar en las mismas unidades para poder ser comparados. Así que eso hacemos. En este cuadro tenemos la conversión en donde digo, bueno, 1 litro son 1000 mililitros, ¿verdad? Y en 1 litro, ¿cuántos gramos de NaCl voy a tener? Gramos NaCl. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio? Y con eso entonces ya convertimos a, vamos a ver si me deja aquí, litros de solución, a 28.8 gramos de NaCl en 1 litro de solución. Y ya me voy entonces con este valor que tiene las mismas unidades, estas mismísimas unidades, con el valor de solubilidad que me da la pregunta, y entonces vemos que el valor es pues considerablemente menor, ¿verdad? Es casi 10 veces menor o más de 10 veces. Así que vamos a decir, son condiciones de insaturación. Y así llegamos a este análisis, al final del análisis del problema. Tenemos 2.88% de cloruro de sodio en la solución de salmuera y es una condición de insaturación, o sea que toda la sal anda ahí flotando en la solución. Podemos seguir viendo en el caso específico, esto ya es específico de laboratorio, el error por indicador según el manual de laboratorio del 2023 y el error por el efecto de redisolución del cloruro de plata en las fases tempranas del experimento. Pues son cordialmente invitados a revisar esos cálculos para poderlos agregar a su reporte. Y esto es el método Voljas.